Sí, son las 11 en Si punto, te según mi parece. reloj. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta conversación. Bienvenidos los que están conectados en este momento y agradecemos su tiempo, así como los que tengan la oportunidad de vernos, de ver esta conversación vía YouTube o en la oportunidad que lo tengamos en diferido. Desde la Dirección de Egresados, conjuntamente con el Centro de Investigación e Información Humanística, hemos venido desarrollando una serie de conversaciones, un poco en estos tiempos de pandemia, eh, como, como basándonos en dos cosas, ¿no? Hay un primer elemento para nosotros importante, que es por supuesto darle compañía, que es por supuesto acompañarlos a ustedes en momentos, digamos, duros, en momentos inusuales de nuestro acontecer. Y otro es también desde la universidad demostrar que nos mantenemos arriba, que nos mantenemos despiertos, que nos mantenemos haciendo cosas y que, bueno, con el músculo caliente, ¿no? Esperando la oportunidad también de reiniciar actividades lo más normales que podamos. En esta oportunidad vamos a conversar con Wilfredo González. Wilfredo en este momento director de la Escuela de Filosofía de la Universidad, también investigador adscrito al Centro de Investigación e Información Humanística, sacerdote jesuita, y con él queremos conversar. Bueno, hablábamos o titulábamos esta invitación, la habíamos titulado acerca de pandemias y prácticas cuaresmales, pero bueno, un poco hablar del papel de la iglesia, del rol de la iglesia en situaciones como esta, un rol que ha evolucionado a lo largo de la historia. Y no sé si empezar por ahí, Wilfredo, hablando en otras pestes, en otras situaciones de pandemia, que ese término probablemente sea más nuevo, acuñado, de más data reciente. ¿Cuál ha sido el papel de la iglesia y cuál es el papel de la fe en un momento como este? Bienvenido, Wilfredo, y bienvenidos todos nuevamente. Gracias a Luis Ernesto, gracias a todos los que se han podido conectar. Al pensar en el papel de la iglesia, habría que hacer en principio una primera distinción, que es, digamos, lo propiamente institucional, la iglesia establecida, tal y como la conocemos ahora, fundamentalmente, pues su organización jerárquica, su distribución por el mundo, etc. Entonces, esta iglesia institucional, en los momentos difíciles, por ejemplo, la más famosa citada siempre es la peste negra, ¿verdad? Por allá por la Edad Media, lejos, jugó también un papel importante porque abrió las puertas, digamos, eso que hoy dice de otra manera y en un contexto más complejo, diría yo, el Papa Francisco, la iglesia abrió las puertas. Entonces, en ese sentido, bueno, siguiendo, digamos, su vocación de seguidora de Jesucristo, pues la iglesia se abre las puertas y acoge a la gente, ves que estamos ya nuestras para acoger a los más necesitados, a los más afectados. Tuvo una contraparte, por supuesto, para nuestra mentalidad suena rápidamente, bueno, ¿cómo fue eso que abrieron las puertas con una pandemia? Bueno, efectivamente trajo el rasgo negativo, que fue, bueno, los contagios, el problema de higiene, salubridad, etc. Pero por un lado está, como quiero señalar, pues el primer dato es que efectivamente abre sus puertas, que creo que es lo que no podemos dejar de hacer nunca, aunque la traducción que hagamos en los sucesivos momentos de la historia de lo que significa ese abrir las puertas tenga como una paradoja hoy, pues que abrir nuestras puertas significa cerrarlas. En ese sentido que estamos viviendo. No, cerrarlas no en el sentido espiritual, digamos, no en el sentido de fe. Sí, sí, correcto, te oigo, te oigo. Perdón, decía que no se de la solidaridad del estar pendiente de, ¿verdad? Que aquello que haga mayor bien al mayor número de personas. Esto para nosotros es la traducción
del abrir las puertas, ¿verdad? Del estar pendiente de... Entonces, en primer lugar, ahora, el abrir las puertas tiene también una complicación, pues, porque no lo hacemos en un contexto en el que todo es transparente, digamos, donde el que todo está ahí, confianza en el contexto en el que estamos metidos, en el concreto de los venezolanos, y eso hace mucho más difícil la traducción del estar puertas abiertas. Lo hace difícil porque nosotros no manejamos información, lo hace difícil porque quisiéramos que hablaran más los entendidos justamente en términos ilustrados, en términos científicos, en términos de gente que sabe de epidemias, de enfermedades, etcétera. Esa debería ser la voz que la iglesia apoye y que creo que de hecho lo está haciendo, y la voz a la que nos deberíamos acoger todos. Por ejemplo, debe estar en el centro de nuestras oraciones pues los enfermeros, los médicos, la gente que trabaja en todas las cosas sanitarias, son personas que están haciendo lo que tienen que hacer y merecen todo nuestro apoyo y todas nuestras oraciones, encomendarlos a Dios todos los días, porque efectivamente son personas que están haciendo lo que tienen que hacer profesionalmente, y muchos de ellos además profesionalmente con mucha fe, con mucha esperanza en que, bueno, en que el Dios de la vida va a estar presente, pues está presente en sus actuaciones. Pues, entonces, traduzco un poco esa presencia de la iglesia por puerta cerrada, es porque justamente es la manifestación de la solidaridad, pues. En una tensión difícil, ¿verdad? Las respuestas en las sociedades que conocemos han sido muy diversas, pero entendemos que en estos momentos nuestra solidaridad es acompañar estas propuestas que se están haciendo de atención a la gente, insistir en lo que ayuda a la gente para que no haya más contagio, para que no se extienda más la epidemia, etc. Esta sería la primera idea, fundamentalmente, Luis Ernesto, las puertas abiertas. Una segunda idea es que la iglesia, nosotros como creyentes, tenemos que, digamos, el profundo deber, yo diría ahora, de transmitirle a la gente que no ha hecho nada malo, que esto no es ningún castigo divino, no es un castigo de Dios, que eso nos pasa porque hemos hecho estas cosas malas o las otras, que más tarde o más temprano nos tenía que pasar algo porque nos estábamos comportando como nos estábamos comportando, y entonces Dios mete su mano y entonces ahora nos está castigando con esto. Mira, eso pues no. Desde el principio hay que decir que no. Como cristianos, puesta la vista en Jesús de Nazaret, que se acercó a los enfermos, a los que nadie se acercaba en su momento, tocar un leproso, hablar con un excluido en la calle, etc. Ese es nuestro modelo. Entonces nosotros no podemos darle cabida a ninguna forma de condena, que esto no lo merecíamos porque el mundo estaba mal, que no sé cuánto, no. Entendemos desde hace varios siglos atrás, ¿verdad? Desde inicios de la modernidad, del siglo XVI prácticamente, que el mundo goza de autonomía, tiene una autonomía, sus leyes, sus maneras de reaccionar, etc. Y entonces sería un error de nuestra parte contribuir con formas religiosas o laicizadas, ¿verdad? De castigos porque nos estábamos portando mal, porque no éramos solidarios y no éramos no sé qué. Yo creo que eso, por favor, yo creo que en términos cristianos no sirve. Tenemos un reto de mandar, de transmitir justamente desde la fe el mensaje de que la esperanza está puesta en Dios, en el Dios de la vida que quiere que vivamos. Y lo más importante es esta vida que nos ha sido dada. Entonces, desterrar de todo pensamiento la idea de que esto es un castigo, de que nos estamos portando mal, que esta sociedad es no sé cuánto. Pues no, esto es un comportamiento de la naturaleza, y para eso decía que la voz de quienes han estudiado, de quienes se han preparado, de quienes han estudiado precisamente la naturaleza, y esos son los que tendríamos que escuchar ahora con gran seriedad. Y la tercera idea también quisiera poner enfrente, justamente entonces en consecuencia con ello,
es que el cristiano también entonces tiene delante no empezar a buscarle culpas, a echarle culpas a la sociedad, etcétera, cuanto hacernos responsables, tratar de dar poner nuestro granito de arena, hacernos solidarios, buscar las maneras de que efectivamente el más necesitado, que en este caso somos prácticamente todos, ¿verdad?, sintamos que nos vamos acompañando en un momento difícil. Entonces nuestra función no es culpabilizar, nuestra función es buscar las formas, ¿verdad?, desde la fe, desde la esperanza, desde la buena noticia del Evangelio, en que justamente vamos a superar esta crisis, este mal momento, haciendo caso de quienes tenemos que hacer, que es justamente quienes tienen mayor conocimiento de la naturaleza de los estudios, y pedir insistentemente porque sean ellos los que nos orienten en las medidas que tenemos que tomar. La iglesia no tiene función de policía del mundo, metiendo miedo para que todos nos quedemos en casa. No se trata de quedarnos en casa por miedo al castigo divino. Nos quedamos en casa porque entendemos que es razonable la medida de quedarnos en casa, etcétera. No sé si hasta ahora estas tres cosas que he dicho más o menos van quedando claras, pues. Sí, me parece lo último, Wilfredo. Hablabas de, bueno, hacer caso a los que tienen que ser, a los que tienen el conocimiento, a los que tienen, digamos, los estudios, a los que reconocemos como expertos en esta materia. Y, por supuesto que ahí, no sé si sería prudente o oportuno hablar de esa nueva reconciliación entre la razón y la fe, ¿no? Ahí, bueno, sí, efectivamente estamos también encomendados a un Dios que por supuesto queremos que con nuestras oraciones que oriente todo lo que pueda hacer en función de esto, pero poniendo en manos de los médicos, del personal sanitario, del personal epidemiológico, ese poder o esa capacidad de atender esta situación tan dramática. Sí, yo creo que también, Luis Ernesto, fíjate, interesante, porque vos planteas esto de la razón y la fe. O sea, la razón y la fe ciertamente tienen campos en los que reclaman cada una su autonomía, pero el que seamos autónomos, en que haya un campo de la fe y un campo de la razón en el que se reclamen las autonomías, no quiere decir que no haya posibilidades de ninguna relación, ¿verdad? Desde el principio el cristianismo ha intentado justamente, como dice, ¿verdad?, la carta de Pedro, ¿no? Dar razón de mi fe. De ninguna manera están peleadas como el campo del oscurantismo y el campo de la luz, etcétera, sino justamente en momentos como estos, una persona entre más profundizara en su fe, en su ponerse en manos de Dios, como dicen nuestras abuelas, ¿verdad? Eso significa tener una disposición a entender lo que Dios nos está diciendo a través de todas las mediaciones que hay en el mundo. Y una mediación importantísima en estos momentos es justamente toda la gente que racionalmente está tratando de ver por dónde y cómo se hace para solucionar el problema. De ninguna manera eso significa la negación de este ámbito profundo, ¿verdad? En definitiva, entender el misterio profundo en el que estamos todos. Por ejemplo, puede haber la pregunta más todavía de fondo, el problema del mal. Este es un mal, por eso decía que no a la idea del castigo. Pues no, eso no es un mal que nos merezcamos, pero efectivamente hay un mal que se está causando. Frente a ese mal, ¿cómo respondemos? ¿Verdad? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Quiénes orientan las acciones concretas y las prácticas que tenemos que asumir? Bueno, ahí están las dos cosas juntas, pues. O sea, con la fuerza y el impulso del convencimiento profundo de que esta vida y el misterio profundo de la vida está en las manos de un Dios de la vida, ¿verdad? Y al mismo tiempo creemos que justamente toda la gente que está bien preparada, creyente o no creyente, ¿verdad? Y bien preparada, ¿en qué se traduce? En que es altamente responsable de su racionalidad frente a la naturaleza, frente a lo que está ocurriendo. Y a esas personas, con toda fe y con toda confianza, le damos la palabra, y deberían ser las personas que en estos momentos tuvieran la
la voz cantante, por decirlo de algún modo. Esto me parece a mí en estos momentos muy importante. No podemos, insisto, volver a esquemas mágicos de supuestas atribuciones, etcétera. No, yo creo que hay suficiente conocimiento como para esto. Otra cosa es que efectivamente haya un manejo en este contexto que nos hayamos dado cuenta que no es solo venezolano, sino mundial, ¿verdad? En el que lamentablemente haya otras voces que hayan hablado mal, tarde y mal, ¿no? Eso es algo con lo que tenemos que lidiar también. Pero, digamos, en este clima, en esta atmósfera también de Cuaresma, ya de Semana Santa, uno diría, bueno, acompañamos a la gente en este momento difícil. Recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en un momento difícil. Ese es el momento en el que estamos ahora. Y yo quisiera adelantarme, sin querer dar demasiadas ideas al mismo tiempo, pero una idea más, Luis Ernesto, a propósito de esto, para gente que de alguna manera recuerda cómo son su Semana Santa, pues Viernes Santo, Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Yo diría que este es un largo Viernes Santo. Pasión, sufrimiento, dolor, muerte, la prueba clara de que efectivamente existe la maldad en el mundo, hay gente que no se conmueve, digamos que hay torpeza de dirigencia, etcétera, y la causa de ello es que mucha gente va a morir o ya ha muerto. Entonces, esa pasión del mundo, este sufrimiento del mundo, lo vemos acompañando a Jesús cargando con su cruz, cargando con ella. No se la pasó, hay gente que se le acercó a ayudarlo, pero carga con su cruz, como está cargando con su cruz buena parte del pueblo venezolano, y yo diría que de los pueblos del mundo en estos momentos profundamente afectados. Pero luego viene el Sábado Santo, que es un momento que me parece que pudiéramos enfocarlo en el momento en el que parece que se hace un gran silencio, un profundo silencio frente a este misterio del mal, del sufrimiento, del dolor y de la muerte. ¿Verdad? ¿Por qué esta cosa tan profunda que nos ocurre a todos y nos sacude en el fondo, ¿verdad? Un virus nos puso contra el suelo. Entonces uno dice, caramba, ¿y cómo es este rollo? ¿No? Justamente sabíamos mucho el siglo de los siglos más adelantados, los avances de la ciencia y la técnica. Entonces, Señor, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tanta dificultad en acertar para superar esta situación? Bueno, hay un profundo silencio ahora. Yo creo que ese es Viernes Santo. Perdón, ese es Sábado Santo. Sábado Santo es un momento en el que hay un profundo silencio. Nuestro Señor ha sido crucificado, ¿verdad? Van, lo entierran. De hecho, hay una profunda decepción de sus compañeros. Se van, huyen, se esconden. Y estamos ¿verdad? en un Viernes Santo. Pero un Sábado Santo. Pienso entonces que ese Sábado Santo también empezamos a vislumbrarlo de alguna manera cuando vemos que en algunos países van aplanando la curva, que paran los números de muertos, etc. Pero a lo que quiero ir es que este profundo silencio, Luis Ernesto, nos plantea la pregunta acerca de qué efectivamente tienen que quedarse allí para poder dar paso a la resurrección, dar paso al domingo de resurrección que tanto anhelamos los venezolanos en concreto. Yo no digo que en Colombia no, o en otras partes, pero tú y yo, ¿verdad? Como probablemente todos los que nos están oyendo, sienten esta tensión profunda en el que cuándo va a ser de verdad ese domingo de resurrección para todos nosotros. Bueno, yo creo que ese domingo de resurrección tiene que ver con ese Viernes Santo, con el Sábado Santo, ese sábado en el que se produce un profundo silencio y en el que vamos dejando que las cosas que tengan que morir, que las cosas que tengan que pasar, quedarse atrás, pues que se queden, para nacer a una vida nueva, nacer a una vida distinta, nacer a la vida del resucitado, del que nos da su paz, del que nos invita a salir, ¿verdad? Los que estaban escondidos a salir, a desplegarse nuevamente por el mundo, cosa que deseamos profundamente, porque entendemos el encierro, ¿verdad? Entendemos el silencio profundo del Sábado Santo, pero no estamos llamados a quedarnos allí, estamos llamados al domingo de resurrección, al encuentro con la vida, a una vida distinta, a una vida que nos invita a salir no solo de nosotros mismos, sino a recorrer el mundo nuevamente. Entonces yo creo que
si me explico, este triduo, digamos, este viernes duro, difícil en el que estamos, este tránsito, viento y de muerte, ¿verdad? Ese sábado de silencio profundo ante algo que no le podemos quitar la dureza que ha tenido, ¿verdad? Sería engañarnos. Hay muchísimos muertos, es lo que nos puede venir, las dificultades que plantea la economía mundial a las economías locales, los problemas sociales que no hemos resuelto. Es decir, hay un silencio que se produce ante tanta digamos, carencia, dificultad, irresponsabilidad también, desde luego, ¿verdad? Pero quisiéramos que justamente no se saltaran ese silencio profundo del sábado santo, sino que lo asumiera en toda su radicalidad. De ese modo podemos sentir entonces que efectivamente vamos a llegar al domingo de resurrección. Vamos a salir de nuestra cuarentena, ¿verdad? De nuestro encierro, y nos encontraremos, espero yo, ¿verdad? Que desde la fe, desde el seguimiento de Jesús, ¿verdad? De nuestras prácticas de la solidaridad, el encuentro con el hermano, del aproximarnos otra vez, pues podamos darnos un abrazo, pues así como lo hacemos los venezolanos, pues un abrazo ya distinto. ¿Y por qué será distinto? Bueno, porque viene del dolor. Viene de no engañarse, viene de asumir el profundo silencio que todo eso está significando para todos nosotros. ¿Ve? Entonces no será así como un abrazo de esos así circunstanciales, meramente de cordialidad, sino ¿verdad? Será el abrazo de poder vernos otra vez, encontrarnos y decirnos, bueno, ahora tenemos mucho que hacer en esta nueva salida que nos propone la superación de la cuarentena y de la pandemia. ¿Cómo te imaginas esa resurrección? Es decir, uno escucha voces de filósofos, bueno, que el mundo, que este trance, de este trance no salimos igual. Hay un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. ¿Te imaginas un antes y un después también para la iglesia? Es decir, ¿te imaginas que esto también genere algún tipo de transformación profunda desde el lado de la religión o desde el lado de lo que es la iglesia? Perdona, Luis Ernesto, te he escuchado entrecortado. ¿Puedes volverme a repetir? Sí, te repito, trato de sintetizar. Te preguntaba cómo te imaginas esta resurrección, cómo te imaginas que, y desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? ¿Cómo te imaginas que cuando por fin logramos salir de esta larga cuarentena, haya cambios profundos en la iglesia o haya cambios, porque bueno, se habla de que seremos distintos, ¿no? Muchas voces coinciden en que marca un antes y un después, y no sé si te lo imaginas también así al interno de la iglesia. Yo creo que sí. Yo creo que sí por lo siguiente. Porque hay una semilla sembrada, hay presencias en la sociedad venezolana y yo diría que en el mundo, y que no le ha escurrido el bulto, que no ha vivido, digamos, una vida separada, sino que ha vivido y ha tratado de vivir de una manera lo más cercana posible a lo que está pasando la gran mayoría de la gente de los cristianos. Entonces, la iglesia institucional, digamos, lo que rápidamente por ser sacerdotes, religiosos, etcétera, se nos identifica con esto, pero no solo, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cómo me la imagino? Me la imagino justamente, ¿verdad? Con esta idea de quien abre las puertas, ¿verdad? Ahora con el sentido de que somos la comunidad grande, la casa de todos. Eso, digamos, por otro lado, recuerda, perdón que me distraiga un momento, la idea también de la casa común que ahora experimentamos, pues porque el virus no tiene fronteras. Se supone que como iglesia tampoco deberíamos tener nosotros, ¿verdad?, ningunos límites para nadie, debería ser puertas abiertas para todos. Entonces yo me imagino, quizás también más por proyección de mis deseos, una iglesia realmente de puertas abiertas, claramente solidaria, altamente comprensiva de las situaciones humanas, de lo que pasan los humanos en el mundo, ¿verdad? Y haciendo una propuesta,
no son mandamientos en el sentido del derecho canónico, ¿verdad? No son leyes. Padre, se puede hacer tal cosa, no se puede hacer la otra, no, sino una propuesta de cómo vivir en este mundo, ¿verdad? Abiertos a la trascendencia, a lo que está más allá de todos nosotros. Yo creo que sí. Y entonces, ¿y eso qué significa? Un compromiso mayor con el mundo. Entonces, con que haya condiciones para que efectivamente los seres humanos sean más abiertas, que se relacionen. Entonces, con que haya condiciones para que efectivamente los seres, nuestras diferencias, justamente nos podamos entender, porque justamente ha acontecido en nosotros la resurrección, que somos capaces de entendernos aunque hablemos lenguas distintas, que procedamos de historias distintas. Yo creo que por ahí se va a manifestar la resurrección nuestra, y la Iglesia Católica en concreto en Venezuela tiene esa misión, ese gran reto de dar los pasos en esa dirección, ¿verdad? Que seamos capaces de entendernos, de que seamos capaces de ser abiertos y solidarios, ¿verdad? Y sobre todo desde los más afectados, pues, los más necesitados, los que efectivamente van a necesitar del abrazo, de la cercanía, del contacto de todos nosotros. Pues imaginemos el contacto con gente de Fe y Alegría, nosotros que somos en la Católica, y que Fe y Alegría tiene que ver desde el kilómetro cero con nosotros. Bueno, pues y ahora sí, pues más allá de declaraciones y de todo lo que hay, pues efectivamente, la comunidad, el Parque Social Manuel Aguirre de la universidad, un intento de estar abierto a las comunidades, el Centro de Salud Santa Inés, las distintas iniciativas que se han estado tomando en esta dirección. Bueno, yo creo que, vamos, pues por ello vería el renacer, pues un resucitar, atravesando este dolor, pues no. Nosotros no estamos en una cajita de cristal, aunque tengamos que estar, se ve, ¿verdad?, sin la distancia social y todo esto, ¿verdad? Pero sí se entiende, ¿verdad? La apertura de la resurrección pasa por allí, pues por acercarnos nuevamente con una mirada distinta a estas realidades. Y bueno, y lo plantean ya desde lo venezolano, de su experiencia nuestra, y una cosa que estos días leía de Adri Hernández, directora de proyección a la comunidad de la universidad, que también tiene un poco que ver con esto, ¿no? Y ella decía, bueno, la dificultad desde los más humildes de, bueno, seguir normas como la cuarentena o seguir normas como distanciamiento social en los barrios. Bueno, justamente porque por la necesidad o sea, hay gente que sobrevive, bueno, justamente por la solidaridad del otro, y se plantea en este momento con mucha más fuerza esa solidaridad del otro para apoyar, para respaldar, aunque tengamos que replantearnos los modos, ya que, bueno, en el caso de la iglesia, el templo como centro de la atención probablemente se vea difícil de gestionar. Bueno, de todas maneras, ahí también hay unos retos interesantes en cuanto a cómo plantear esa solidaridad con distanciamiento. Yo te perdí un poco, Luis Ernesto. Y también tengo yo en este momento dificultades para escuchar, bueno, pero planteaba la necesidad de esa solidaridad en el caso venezolano, desde el barrio, y ese planteamiento, bueno, una gente que más que nunca necesita el abrazo del otro, necesita, porque le cuesta mucho más desde su individualidad gestionar esta coyuntura. Sí, bueno, esto te decía, sin querer hacer cosas, digamos, que suenen poéticas, ¿no? Yo insisto en que la iglesia venezolana, la función incluso de nosotros como iglesia, digamos, porque también la Universidad Católica y otras instituciones del país, ¿verdad?, educativas sobre todo, responden a esta lógica. Esta presencia es justamente abrirse. Los que estábamos encerrados
por una lógica que se entiende y que es razonable, pero razonablemente también vamos a salir al encuentro. Este, empecé a leer, a reconocer todas estas dimensiones fundamentales de nuestra vida. Y un lugar, no el único, pero un lugar, digamos, importante de esto acontece cuando además son gente de más dificultades que nosotros, que sentimos la necesidad, digamos, la sana interpelación más bien de acercarnos, es decir, vamos a echar una mano. Descubrimos que sin otros no llegamos a ser país, no llegamos a ser comunidad, no llegamos a ser iglesia. Eso, ¿verdad? No se cumple eso de la diversidad de los hijos de Dios, ¿verdad? Que distintos todos y todos nos entendemos. Entonces yo creo que insisto en esa imagen, ¿verdad? La resurrección pasará porque aquellos que nos encontramos razonablemente, insisto, cumpliendo las mínimas normas que nos piden los que entienden de estas situaciones, ¿verdad? Pero llamados a salir de nosotros mismos, a salir del encierro, a encontrarnos con los demás, a abrir campos de entendimiento y de encuentro de verdad. Insisto, pero eso se materializa. No es simplemente una expresión de buenos deseos, de un sentimiento bonito por dentro, ¿verdad? Sino que se tiene que expresar en acciones concretas. Se tiene que expresar en un uso, ahí vale la pena, racional, bien pensado, bien razonado del sentido común, ¿verdad? De lo que efectivamente va a darle vida a la gente. Entonces no habrá resurrección si luego nuestra salida es como enloquecida, de desahogo, me estaba fastidiado de estar encerrado, qué sé yo. No. Yo me refiero a la salida en el sentido, ¿verdad? De quien encontró, ¿verdad? Una novedad en su vida, encontró que efectivamente algo se quedó en el Sábado Santo y lo procesó y dio luz al domingo de resurrección, ¿verdad? Y eso se manifiesta en cosas concretas, ¿verdad? Se va a manifestar en el que podamos propiciar mediaciones educativas, ¿verdad? Fundamentalmente en nuestro caso, ¿verdad? Para que esa expresión del espíritu resucitado se haga realidad y no meramente una declaración. Y, ¿verdad? Y podamos vivir entonces un domingo de resurrección distinto. Yo como tú, siendo venezolano, yo incluso siendo religioso, yo he hecho broma, yo digo, bueno, aquí a veces esto está así para decir que algo está como muy calmado, muy tranquilote, muy de pasón. Digo, bueno, esto se parece al domingo de resurrección por la tarde. Aquí no hay nadie, aquí no pasa nada. No, más bien no. Ahora el domingo de resurrección nuestro tiene que ser justamente todo lo contrario. La manifestación de que algo vivido y padecido, ¿verdad? Pasó el silencio del Sábado Santo, pero se asomó a la alegría del domingo de resurrección. Y entonces salimos y nos encontramos y llamamos las cosas por su nombre, pero los vemos con nuevos ojos. Decimos, oye, tenemos un país por delante, tenemos un sistema educativo que pulir, que mejorar, todo lo que estamos tratando de hacer desde ahora. Bueno, eso es lo que creo yo que es efectivamente poder decir que vivimos el espíritu de la resurrección. Pero hasta llegar allí, Luis Ernesto, estamos entre Viernes Santo, que se prolonga, ¿verdad? Y un Sábado Santo que parece que no le terminamos de ver el fin. Y un Sábado Santo en el que habría que dejar que se queden todas las cosas que se tengan que quedar, ¿verdad? Para poder afirmar la novedad del espíritu resucitado. Es en ese sentido que yo lo entiendo. Pues. La importancia que le doy en abrirse en el salir, ¿verdad? En estos momentos que efectivamente hasta además físicamente estamos en cuarentena, pues encerrados, entonces que la resurrección significa, ¿verdad? Que hemos superado esta cuarentena, que se han dado los pasos en la mejor dirección posible para superar todo esto y que eso nos va a llevar a encontrarnos nuevamente con nuestros hermanos venezolanos y de otras partes del mundo, porque están regados, ¿verdad?, por todas partes del mundo, y porque nosotros también reconocemos la diversidad del mundo en la diversidad de los lugares en que se encuentran todos los venezolanos. Por ahí va esta reflexión de cómo veo yo la función de la iglesia, ¿verdad? Cuando el Papa le habla a todos, cuando ora en silencio, cuando asume, ¿verdad? Y dice, caramba, ha muerto mucha gente
pone en mano eso, las pone en manos de Dios en un silencio profundo, ¿verdad? Como quien está frente a la cruz. Bueno, eso realmente creo que reclama de nosotros la seriedad del momento. Alfredo, por acá me preguntan sobre bueno, el rito de la Semana Santa, ¿no? La gente, bueno, echó de menos el Domingo de Ramos, echa de menos la procesión El Nazareno. del Nazareno. Bueno, no sé si tienes algún comentario sobre eso, más allá de, por supuesto, la necesidad imperiosa de cumplir con las medidas legítimamente impuestas en esta coyuntura, ¿no? Pero una palabra desde la fe a la gente que echa de menos la participación en el rito de la Semana Mayor. Sí, mira, yo creo, la que ya se ha estado dando, el sano uso de los instrumentos, pues de los medios. Mi secretaria, un día en la mañana intenté conversando con ella para ver si nos encontramos para solucionar cosas aquí en la escuela de filosofía. Me dijo, padre, pero tiene que ser un poco más tarde porque a tal hora es la misa. Entonces iba a ver su misa televisada. No es que la misa fuese una novedad, porque ya de hecho antes ha habido misas televisadas, pero ves, en este momento la gente dice, bueno, va a escuchar la misa Urbi et Orbi, que fue, verdad, una cosa mundial. Luego va a ver la procesión del Nazareno en un carro que lo vamos a pasear encerrado, no sé cuánto, lo van a televisar, qué sé yo, todo este tipo de cosas creo que muestran lo que he estado tratando de decir. De un lado, los instrumentos que tenemos. Oye, menos mal que existe la televisión, ¿verdad? Puedes montar, bueno, si tienes gasolina, ¿no? Pero puedes montar Nazareno en un carro, puedes en los barrios la gente puede, pues un jeep de los que va, pues hacen un invento digamos, para transportar el Nazareno, la procesión de la devoción del lugar, ¿verdad? Etcétera. Yo creo que se pueden juntar posibilidad para que quienes tienen, digamos, quieren vivir sus prácticas cuaresmales, ¿verdad? Guardando la cuarentena, puedan también mantenerse en esa unión de espíritu, esa unión de ánimos, ¿verdad? Viendo la procesión por los medios a los que tiene acceso, pues los medios disponibles, en este caso por lo general solo será la televisión en la medida que se permita. Entonces, combinaría yo esas dos cosas en primer lugar, digo, la posibilidad de que, ¿verdad?, sanamente la gente entiende que, bueno, mira, no nos podemos juntar el Domingo de Ramos, pero bueno, vino el padre y se montó en el techo, en el techo de una casa, desde lejos, y juntaron sus ramos y echó la bendición y todos estuvieron pendientes al paso etcétera. Yo creo que por ahí pueden ir las posibilidades de que eso se mantenga. Y el otro, ¿verdad?, es aparejado con ello, saber acompañar esas iniciativas, pues, porque claro que la gente tiene conciencia de que no debe mantener la distancia social, pero si tomando las medidas que tiene que tomar para mantener eso, todavía encuentra fórmulas para sus expresiones de prácticas cuaresmales, entiéndase en las procesiones. Antes, este domingo pasado, ¿verdad?, el Domingo de Ramos, un grupo pequeño desde lejos, alguien que se pone en un lugar. O sea, yo creo que esas iniciativas, esa creatividad de la gente se está dando. Muy torpe sería de nuestra parte, ¿verdad?, quedarnos solo con la parte preventiva, que, insisto, es importante, pero que no terminaría de darle espacio a esa creatividad de la gente que quiere expresar algo que considera fundamental de su religiosidad popular, de su fe, de su cristianismo. Yo estoy por ver todavía, Luis Ernesto, estamos hoy martes santo, estoy por ver cómo efectivamente van a darse fórmulas en distintos lugares, más allá de las restricciones en las que se están tornando en muchos lugares. Hablo de los lugares populares porque es el que tengo aquí enfrente, como tú bien sabes, de la universidad, ¿no? Carapita, Antímano. Entonces,
más que insistir en la restricción, habría que saber orientar las iniciativas para que la gente, ¿verdad?, pueda expresarse en sus devociones y en sus prácticas cuaresmales. Pues eso es lo que me parece que ahora está planteado. De hecho, hay una misa que va a ser televisada, la misa del cardenal, y mucha gente va a estar en sintonía con ello. Pues, insisto, esa es una, pero la otra es no restringir casi que policialmente, ¿verdad?, las iniciativas que pueda tomar la gente, que sabe muy bien de qué se trata, el cuidado que tiene que guardar, pero que busca la manera también de preservar y de practicar, de conservar sus prácticas en esta Semana Santa, esta cuaresma en cuarentena. Con un dato curioso, el domingo en la noche me llegó un audio de Ugalde, del padre Ugalde, donde por un audio que por WhatsApp, por una cadena de WhatsApp con la voz del padre Ugalde, bueno, bendecía las palmas, ¿no? Te daba la posibilidad de bendecir, de tener la palma o tener el agua bendita y bendecir el agua para que después pudieras bendecir las palmas. Bueno, también es parte de estas prácticas y de estos modos que conectan tecnología y que conectan estas posibilidades. Impensable al padre Ugalde, que no conocía hace años, verlo en esto, pero bueno, pero conecta perfectamente. Y aprovecho que hablo del padre Ugalde también, y como para ir cerrando, esperando las preguntas que puedan venir del público, desde la universidad como parroquia y la universidad como también bueno, que es una parroquia universitaria y sus egresados y toda su comunidad forma parte de esa parroquia. También creo que es importante un mensaje de hacerlos sentir acompañados, ¿no? Independientemente del lugar del mundo donde se encuentren, que la universidad está, como todos, sufriendo los embates de una situación que nos agarró en el caso venezolano también en un momento previo de dificultades, o sea, donde era mucho más difícil prepararse, pero que la universidad hace todo lo posible también por atender a su comunidad de estudiantes, de profesores, de empleados, de la parroquia y sus egresados, también egresados en cualquier lugar del mundo. Sí, entonces, en primer lugar, viste tú la iniciativa de la bendición de Ramos, el corto video que circuló del rector, ¿no? Correcto. Que fue una iniciativa igual, ¿no? Bueno, por supuesto que siempre los expertos pueden decir, bueno, quizás un poquito el ruido y no sé qué y tal, encontrarle algunas fallitas que se pudieran mejorar, pero en todo caso, pues la iniciativa fue esa. Estamos en ese espíritu que dices tú y sí creo que sería interesante que hiciéramos más adelante, siguiéramos en esta tónica de Semana Santa que señalas tú, haciendo uso de la tecnología, de los medios, los instrumentos que tenemos justamente para las prácticas, para que las prácticas cuaresmales, las manifestaciones de ellas más importantes, ¿verdad?, no se queden en el tintero, bueno, no, lo íbamos a hacer, no lo hicimos. No, yo creo que sí estamos a tiempo de hacer estas bendiciones, estos mensajes que tú bien nos dices, bueno, hizo el Padre Ugalde, hizo el Padre José, otros hemos celebrado una misa por este medio con los amigos que están fuera del país y se conectan. Pues bien, yo creo que en ese espíritu estamos, pero fíjate, como dices tú, para terminar, quiso insistir en ello. Justamente tiene que ver con el domingo, otra vez, insisto, este triduo que te planteaba viernes, que no hace falta que lo describa mucho, era pasión, muerte, sufrimiento. Este sábado santo, al que nos vamos a acercar de un profundo silencio frente al misterio del dolor y de la muerte, de lo que no podemos edulcorar, de lo que no podemos ponerle pinturita fácil, o sea, ha sido duro, ha sido muy fuerte, ¿verdad? Pero que dará paso si asumimos ese profundo silencio frente al dolor y la muerte, ¿verdad? Pero dará paso justamente por serio, por adulto, por de fe profunda, a un domingo de resurrección en el que podamos darnos el abrazo de la paz, ¿verdad? Tú te das cuenta que en todas las iglesias, regularmente en las parroquias, el momento de la paz es el momento, prácticamente la gente no entiende, la gente que viene de fuera dice, bueno, es que aquí ustedes los venezolanos vienen y dan la paz y esos abrazos y todo el mundo. Entonces, bueno, el momento de la paz, pero nos vamos a dar la paz justamente del resucitado.
nos vamos a dar la paz que nos da Jesús, Jesús el resucitado, el que se acerca a los que estaban encerrados y les dice la paz esté con ustedes. ¿Ves que esa paz, si me explico, es distinta? No de la paz que nos diéramos en el sentido de que, bueno, la otra era falsa y esta sí va a ser verdadera, sino una paz justamente que ha pasado por el dolor y la muerte. Una paz que surge del silencio profundo del Sábado Santo. Entonces saldremos a darnos la paz. Luis Ernesto, ahí por donde saldremos a darnos la paz, saldremos a encontrarnos, saldremos a darnos esa paz que viene del que resucitó a una vida nueva, a una vida distinta. Y eso es lo que creo con lo que soñamos todos los venezolanos. Queremos resucitar, ¿verdad?, a una nueva vida, darnos un abrazo de paz, ¿verdad?, en el que se manifieste el espíritu de la resurrección, que es un espíritu de salida, es un espíritu de misión, un espíritu de trabajo, de tarea. ¿Verdad? Ha pasado por una experiencia profunda que lo ha transformado de tal manera que se lanza a hacer algo, confiado en que ese Dios ya no lo va a dejar, que ese Dios está siempre con nosotros, ¿verdad? Y que no hacemos más que memoria de esa vida en la que Jesús, en la que Dios, el Dios bueno, el Dios de la vida, ha estado con nosotros. ¿Ves? Y entonces ahí, para adelante, como se dice, ¿ves? ¿No? Con nueva fuerza, con renovados bríos, con una esperanza, ¿verdad?, que ha pasado el sufrimiento, el dolor y la muerte, ¿verdad? Esa paz es indestructible. Esa es la paz que nos vamos a dar los venezolanos cuando pasemos todo esto. La paz sea contigo y felices Pascuas de Resurrección por anticipado a todos los que están conectados, a todos los que tienen la oportunidad de escuchar. Y la invitación a mantenerse atentos a futuras promociones y actividades que seguiremos realizando con investigadores, docentes y personal de la universidad, que creo que en este momento tenemos el compromiso y tenemos la obligación desde la universidad, desde la dirección de egresados, a seguir poniendo la universidad junto a ustedes, junto a toda la gran comunidad de antiguos alumnos. Pero agradecido a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse y bueno, mi saludo de siempre. Hasta luego. Muy bien, gracias Luis Ernesto. Dios te cuide, y los cuide a todos. Dios los bendiga.